Doctor Iván Cancino, muy buenos días. Doctor Londoño, un cordial saludo a usted y a toda su audiencia y a la mesa de trabajo. Doctor Cancino, dígale a nuestros oyentes, porque necesitan oírlo con voz de autoridad, si bloquear una vía para impedir la movilización de los demás y para imponer el bloqueo a través de la fuerza y de la violencia a la que fuera menester, si eso es un delito de acuerdo al Código Penal colombiano o si eso está permitido dentro de el sagrado derecho a la protesta. Bueno, esa discusión la tuvo Colombia ya incluso cuando la Corte Constitucional analizó el tipo penal de obstrucción ilegal de vía pública. Y la Corte Constitucional plantea algunos puntos que son los que hay que tener en cuenta. El primero es que sea de un objeto ilegal. Entonces, por regla general, la protesta no es ilegal y la protesta puede conllevar en algunos y precisos y determinados casos establecerse en algunas vías. Lo que pasa es que el tipo penal establece que cuando esté probado que se va a poner en peligro gravemente la salud pública, la alimentación o la integridad de las personas, puede cometerse ese delito. Entonces, yo le pongo algunos ejemplos puntuales. Tienen que ser puntuales porque la responsabilidad penal es individual y no podemos hablar genérico. Es decir, si yo no logro probar que un vehículo o grupo de un individuo exacto bloqueó, pues puedo tener acciones policivas, administrativas, pero no penales. Pero le pongo un caso muy concreto, el del bebé que murió en Cundinamarca. En ese caso viene la ambulancia con la luz, los manifestantes incluso la paran, abren la puerta, se dan cuenta que viene una mujer en ambulancia con los paramédicos y a pesar de eso se demoran en darle plazo y por eso la bebé muere. En ese caso específico, no solamente para mí habría bloqueo, sino también podríamos estar examinando responsabilidades por un homicidio culposo o un aborto en el caso del bebé, según cómo se determine, doctor Londoño. Pero claro que puede constituir un delito si se reúnen los requisitos. Doctor Cancino, y paralizar e impedir la llegada de alimentos o de recursos médicos a los sitios donde son demandados con angustia por parte de la gente que quiere comer y por parte de los hospitales que quieren que sus pacientes no se mueran. ¿Eso es un delito o no es un delito? Ahí sí es más difícil, doctor Londoño, toca mirar caso por caso y comprobar que eso es lo difícil. Desafortunadamente así está el tipo penal, comprobar quién fue el causante, porque no puede ser todo manifestante o todo vehículo que esté ahí, y comprobar que por ese retén en un momento determinado se causó algún grave daño a la salud pública o a la alimentación. La responsabilidad penal, como es individual, hace difícil la configuración de ese tipo cuando se trata de paso de alimentos, combustible u oxígeno, doctor Londoño. Ahí nos tocaría mirar alguna reforma o alguna cosa, pero como está hoy en día es bastante complicado tipificar ese delito. Es difícil ubicar la responsabilidad penal en una determinada persona, pero es difícil también saber que en abstracto, independientemente del proceso que se siga para ubicar esa responsabilidad penal en cabeza de alguien, hay un delito porque no se deje llegar comida o porque no se dejen llegar insumos necesarios para la subsistencia de la población. Lo más importante, doctor Londoño, es que no toda respuesta es penal. El Estado tiene muchas formas para impedir los bloqueos que impidan el paso de alimentos o tema de salud. Por eso el presidente no quiere incendiar el país, por el contrario quiere apagarlo y acatar la Constitución cuando manda, desafortunadamente porque le toca a la fuerza pública despejar las vías. Para eso está el derecho policivo y las normas de orden público que puede aplicar la policía independientemente del tema penal. Ya después, si pueden identificar a la persona, habrá delito, doctor Londoño, porque solamente desde el punto de vista objetivo, pues la Fiscalía puede iniciar una investigación,
pero al no poder judicializar a nadie, pues no tendría un impacto en los bloqueos. En cambio, por el derecho policivo, si está demostrado como lo está haciendo, ya incluso, imagínese, doctor Londoño, a qué punto habrá llegado esto, que el mismo señor parcializado de Human Rights Watch ya está pidiendo que no haya bloqueos. ¿A qué punto habremos llegado que hasta ese personaje ya está haciendo ese llamado? Pero pues que es elemental, es que los bloqueos son infames. Estábamos hablando ahora de la muerte de millones de aves. Entonces los de los partidos verdes y los que aman la naturaleza no se impresionan con la muerte por hambre de millones de aves porque no les dejan llegar comida. Y la situación de los hospitales no puede ser más aflictiva. No existen los elementos suficientes para salvar a la gente y en muchas partes hay escasez de oxígeno. Hágame el favor, la gente muriendo, físicamente muriendo de asfixia porque no le dejan llegar el oxígeno. Bueno, la situación no puede ser más dramática. Y doctor Cancino, una pregunta que tendrá una respuesta muy directa como todas las suyas, que nace de un escándalo público que ha inventado el señor Cepeda, el senador Cepeda, diciendo que él va a demandar ante la Corte Penal Internacional al presidente Álvaro Uribe para que metan a la cárcel al presidente Álvaro Uribe. Doctor Cancino, cualquier ciudadano, cualquier persona puede ir a la Corte Penal Internacional con su demanda y la Corte Penal Internacional es competente para conocer del caso. Bueno, esa es otra muestra más de la falta de solidaridad, de la falta de empatía, del afán persecutorio de Iván Cepeda y otro grupo de personas. Yo lo manifesté en mi columna del sábado en el Heraldo de la siguiente manera: no puede porque en la Corte Penal Internacional primero no se radican denuncias, hay informes que puede presentar el fiscal de la Corte Penal Internacional por conocimiento que le dé, eso sí es cierto, cualquier persona, pero la Corte Penal Internacional no es el coco con el que asusta y con el que Iván Cepeda quiere hacer ver a Iván Duque y a Álvaro Uribe en la comunidad internacional como los peores delincuentes, mientras guarda silencio y no denuncia a las FARC o los indultos y amnistías previos que en otros países fueron incluso revocados. Ahí sí guarda silencio. No, la Corte Penal Internacional solo opera cuando estén demostrados varios puntos, entre los cuales yo le digo, delitos de lesa humanidad. Aquí el gobierno y la policía y la fuerza pública no ha cometido ningún delito de lesa humanidad. Puede que algunos casos específicos que deben investigarse y juzgarse rápido sean delitos en Colombia, pero jamás de lesa humanidad, no cumplen esas características. Y segundo, la competencia solo se activa cuando esté demostrado que el Estado colombiano no quiere activar la investigación o que la hizo parcializadamente. Y eso no ha ocurrido por más de que la oposición y algunas ONGs de izquierda quieran hacer ver que la Fiscalía, la Procuraduría y a otros entes de control no son imparciales, porque lo son y han demostrado categóricamente que pueden responder a estas investigaciones. Entonces él lo que quiere hacer es un escándalo internacional, hacer ver las cosas como no son, en perjuicio del país, y él sabe, porque él conoce que eso no tiene ninguna vocación de prosperidad más allá de hacerle daño al país y a la figura de Iván Duque en un momento en el que se necesita es que todas las fuerzas se empujen hacia el mismo lado. Doctor Iván Cancino, más preciso es imposible que lo sea usted o que lo sea cualquiera que analice este tema. Ahí no hay nada, ahí no hay ninguna cosa seria. El afán de este señor por notoriedad personal, pero además por acusar de manera infame al presidente de la República y al presidente Uribe por delitos de lesa humanidad que nunca se cometieron y de los que sería competente en primera instancia la jurisdicción colombiana. Doctor Iván Cancino, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. No, usted como siempre por la invitación, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, les quedó claro todo el tema jurídico penal alrededor de las marchas y alrededor de este escándalo que monta Cancino, hablando de una denuncia en la Corte Penal Internacional que no ha lugar
por ningún aspecto.